Estimados padres de familia, tengan ustedes muy buenas tardes. Alumnos, quien les habla es el profesor David Huertas. Soy docente encargado del área de comunicación en el curso de lenguaje y plan lector en el Colegio Ingeniero SUNY, sede Chancay. Bueno, en lo particular estoy muy agradecido con esta institución, con el Colegio Ingeniero SUNY, por brindarme la oportunidad este año académico de brindar mis conocimientos en beneficio de la población boliviana y del pueblo de Chancay, ¿no? Vamos a iniciar nuestras clases virtuales para los grados superiores en el nivel secundario, ¿correcto? Vamos a hacer una clase para los grados superiores, tanto para el tercero, cuarto y quinto y secundario. El tema es la comunicación, ¿correcto? Es un tema, como lo dije en el video anterior, es un tema que se va a repetir en todos los grados. La comunicación es un tema muy importante, por ende, pues se va a repetir en todos los grados de la educación secundaria. El tercero, el cuarto y el quinto de secundaria, ¿no? Los grados superiores no van a ser la excepción. Claro que acá vamos a distinguir un poco en la resolución de los ejercicios, porque la temática en realidad es muy similar, ¿correcto? Vamos a trabajar el concepto, vamos a trabajar los elementos de la comunicación, vamos a trabajar los tipos de comunicación que existen, ¿no?, en la vida cotidiana de todo ser humano. Entonces vamos a comenzar con este tema importante que es la comunicación en el curso de lenguaje. Empezamos, la comunicación. Un tema importante, un tema pues primordial en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya que tantos seres humanos y animales la ejercemos, ¿no?, en nuestra vida diaria. Atendiendo a su concepto, atendiendo a sus elementos, atendiendo a los tipos de comunicación, nosotros podemos decir, como una pequeña introducción, que la comunicación pues se viene dando desde tiempos muy remotos. Dice que el hombre pues es un ser social por excelencia, ¿no? No podemos renunciar a esa característica y por ser seres sociables nos comunicamos, ¿no? Claro que la comunicación del hombre es muy diferente a la de los animales. La comunicación del hombre pues con el paso del tiempo pues ha ido evolucionando, ¿no? El hombre, por ser un ser competente, un ser inteligente, ha perfeccionado su sistema comunicativo. Esto quiere decir pues que la comunicación que se dio a orígenes no es la misma que ejercemos hoy en día, ¿no? El hombre la ha pulido, la ha perfeccionado de acuerdo a sus intereses o necesidades. Bueno, la comunicación, pues, atendiendo a su concepto, podemos decir que es un proceso de interacción social, ¿correcto? Es un proceso de interacción social que consiste en la transmisión de mensajes o información entre un emisor y un receptor, utilizando, pues, obviamente un canal por donde va a viajar el mensaje y un código afín que tanto el emisor y el receptor deben de compartir para que la comunicación, pues, sea exitosa, sea entendible. Eso podemos decir a manera de concepto, ¿no? Un proceso de interacción social que consiste en la transmisión de información o mensaje. Existen diversos tipos de comunicación, ¿no? La más importante podemos citar en esta parte, ¿no?, que es la comunicación humana, ¿no?, y la comunicación no humana. En la comunicación humana, pues acá obviamente, pues nosotros estamos inmersos, ¿no?, por nuestra condición de ser seres humanos. Somos seres humanos. Por ende, pues, somos seres sociables y sobre todo comunicativos. El hombre no puede renunciar a ser comunicativo, ¿correcto? Es una característica vital. Se dice que la comunicación, pues, es la base de la supervivencia, ¿no? Todo ser que en condiciones normales, que tenga vida, se comunica, ¿no? Por eso decimos que los animales se comunican, las plantas se comunican y sobre todo el ser humano, ¿no?, se comunica, porque la comunicación es la base de la vida, ¿no? Vamos a comenzar definiendo acá los tipos de comunicaciones más importantes, por decir. Vamos a hablar más adelante de los demás tipos, pero estos son los dos tipos de comunicaciones más importantes. Empezamos con comunicación humana. Dentro de la comunicación humana, obviamente, como dije hace un momento, es el tipo de comunicación en la cual nosotros estamos involucrados por nuestra condición de ser seres humanos, ¿no? Podremos decir, pues, que dentro de la comunicación humana vamos a encontrar dos tipos: comunicación verbal o lingüística y comunicación no verbal o no lingüística, ¿correcto? La comunicación verbal, su mismo nombre lo dice, verbo en realidad es sinónimo de palabra, ¿no? Lingüística viene de lengua, lenguaje, ¿no? Se dice que la comunicación verbal o lingüística es aquel tipo de comunicación
donde el emisor utiliza como código el lenguaje articulado, ¿correcto? Utilizamos como código para intercambiar mensajes el lenguaje articulado, ya sea en su forma escrita o en su forma oral, ¿correcto? Repito, la comunicación verbal o lingüística es aquel tipo de comunicación donde se utiliza como código el lenguaje articulado, ya sea en su forma escrita o en su forma oral. Por citar un ejemplo, ¿no? Una carta, cuando redactamos una carta estamos comunicándonos, ¿correcto? Estamos comunicándonos de manera escrita. O cuando de repente, pues, escribimos, ya sea hoy en día están de moda las redes sociales, ¿no? Cuando escribimos, pues, de repente un mensaje de texto, nos estamos comunicando también de la forma escrita, ¿no? Y en su forma oral, acá la oralidad juega un papel muy importante, es aquel tipo de comunicación, pues, que se basa, pues, que tiene como característica esencial la oralidad, ¿no? Acá están los diálogos, acá están los recitales, puede ser también una conferencia, puede ser también de repente, pues, un padre aconsejando a sus hijos, un profesor de repente dictando la clase de literatura, ¿no? Donde tenga como característica la forma oral, las palabras. Entonces, ese es el tipo de comunicación verbal o lingüística que tiene como código, o que usa como código, la lengua o el lenguaje, en su forma oral o en su forma escrita. La comunicación no verbal o no lingüística, su mismo nombre lo dice, es aquel tipo de comunicación donde el lenguaje, por decirlo así, el lenguaje queda de lado, ¿correcto? El lenguaje es reemplazado por otro sistema de comunicación. Hay que recordar que todo ser humano es un ser competente, un ser inteligente, por ende, pues, podemos utilizar diferentes tipos de comunicación, como gestos, señales, colores y sonidos. Una comunicación no verbal a base de gestos puede ser, pues, de repente, cuando nosotros, pues, saludamos a una persona, ¿no? Haciendo un movimiento, un ademán con la mano, ¿no? Ese movimiento indica, pues, que queremos transmitir un mensaje, que en este caso es el saludo, ¿no? Una comunicación a base de señales. Vivimos en un mundo, como lo dije en el video anterior, plagado de signos, plagado de señales. El ser humano, hay que tener en cuenta también que el ser humano es un ser semiótico por excelencia. No podemos renunciar a esa característica. Vivimos en un mundo plagado de signos, ¿no? Por ende, pues, podemos comunicarnos también utilizando señales, ¿no? Como por decir las señales de tránsito, tanto para el peatón como para el conductor, ¿no? Cuando de repente vamos al hospital, vemos, pues, ¿no? Las señales que indican, pues, los letreros de no fumar, no ingresar, o no se permite animales, etcétera, ¿no? En base a colores, utilizamos los colores para poder comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, un caso contundente puede ser el semáforo, las luces de semáforo, ¿no? Cuando somos conductores o somos peatones. En base a sonidos, de la misma manera, ¿no? Las señales la sirena de los bomberos, el timbre de recreo cuando queremos ir al descanso, o cualquier otro tipo de comunicación en la cual utilicemos un sonido para poder transmitir un mensaje, ¿correcto? Entonces, esos son las dos formas de la comunicación verbal o lingüística, escrita y oral, ¿correcto? Y luego viene la comunicación no verbal, o no lingüística, que usa en reemplazo el lenguaje, gestos, señales, colores y sonidos. Continuamos. En cuanto a la comunicación no humana, ¿no? Acá, pues, nosotros vamos a quedar de lado, por decirlo así. Debemos tener en cuenta que no solamente el ser humano se comunica, ¿no? También se comunican las plantas, se comunican los animales. Si queremos hacer un análisis más profundo de este tema, pues podremos decir que las células se comunican, pero eso nos va a llevar a un estudio más detallado, ¿no? Acá nos vamos a ceñir simplemente a la comunicación de los seres humanos, ¿no? Y también de los animales y los vegetales. Por decir, la comunicación no humana, es aquel tipo de comunicación, pues, que le ejercen los animales, que le ejercen las plantas, los vegetales, ¿no? A veces nosotros, de repente, somos un poquito egoístas en pensar, ¿no? Que solamente el ser humano se comunica, ¿no? Eso ya quedó desfasado, ¿no? Científicamente está comprobado que también se comunican los animales, se comunican las plantas, pero ellos se comunican de una manera totalmente diferente de la nuestra, ¿no? Nosotros nos comunicamos de una forma muy distinta, ¿no? Nosotros, los seres humanos, hemos pulido nuestro sistema comunicativo en base a nuestras propias necesidades.
Los animales, pues, en lo particular, ¿no? Tienen una comunicación a base de instintos, ¿no? Ellos obedecen a sus instintos. Es decir, cuando un perro tiene necesidad o tiene hambre, obedece a su instinto, puede ladrar de repente, ¿no? Cuando el perro, por decir, quiere aparearse, va a botar de sus genitales, por decirlo así, un olor que es imperceptible al olfato del ser humano, ¿no? Ese olor indica o comunica un mensaje, en este caso, el querer aparearse, ¿no? En cuanto, pues, a los vegetales o las plantas, ellos también se comunican. Su comunicación también es muy particular, ¿no? Ellos obedecen a estímulos, ¿no? No confundamos, los animales se comunican de manera instintiva, pero los vegetales o las plantas se comunican mediante estímulos. Ellos se estimulan, pues, con el ambiente, ya sea con el agua, con el sol, con el aire. Por ejemplo, a las plantas cuando le llega el agua, ellos también se estimulan, ¿no? Y de repente reverdecen, ¿no? El sol también, ¿no? Estimula a las plantas y de la misma forma el aire. Y no solamente el aire, los foliares o cualquier otro tipo, pues, de herbicidas o herbicidas que hoy en día son muy comunes en el proceso de la siembra de los vegetales, ¿no? Ellos se estimulan con esos aditivos, ¿no? Entonces, eso es en base, ¿no?, a lo que le iba a decir, le estaba comentando, perdón, sobre la comunicación, ¿no? Tanto en la comunicación humana, en la comunicación no humana, ¿no? Eso es la primera parte de nuestra clase. Más adelante vamos a responder algunas inquietudes, ¿no? Teniendo como base, pues, nuestro compendio académico, ¿no? Eso vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, aquí quedamos con la primera parte. Gracias.